fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Vamos con el mensaje para esta tarde. El mensaje de hoy está titulado ¿Cómo cuidar la presencia de Dios? ¿Cómo cuidar la presencia de Dios? Y yo me pregunto, ¿cómo podemos cuidar algo tan sagrado? ¿Cómo podemos cuidar esa presencia de Dios que es tan santa? Así que para este mensaje yo quisiera que me acompañen para que juntos podamos viajar por todo percogido, por todo el recorrido que tuvo el Arca del Pacto, Arca de Alianza, que tipifica la presencia de Dios. Todo ese recorrido que hizo esta arca, que durante más de 40 años estuvo dando vueltas y vueltas la presencia de Dios sin encontrar un refugio, sin encontrar un lugar donde quedarse. Porque las personas que se encontraban con el arca del pacto, con el arca de la alianza, se preguntaban, ¿y cómo vamos a cuidar de ella? ¿Qué vamos a hacer con ella? No sabemos qué hacer. Y lo que hacían era que la devolvían, la ignoraban, la evitaban, la mandaban para otro lugar, porque no sabían qué hacer con la presencia de Dios. El arca del pacto, arca de la alianza, tipifica la presencia de Dios. Y se perdió por la primera vez cuando el pueblo dijo lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Mas algo que nosotros tenemos que aprender es que la presencia de Dios no es para tirar provecho de ella, no es para aprovecharse de ella, sino que la presencia de Dios es para poderla honrar. Cuando el Rey de Reyes, cuando el Señor de Señores entra aquí, a Shinshiro, a la iglesia de Shinshiro, no es para que yo diga, a ver qué gano con esto, a ver qué me ofrece el Señor, no. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, cuando entra aquí a este lugar, Él quiere simplemente que le adoremos. Él quiere simplemente que nosotros le honremos, que en ese instante no le pidamos nada. Dios quiere ser adorado. ¿Me siguen? Amén. ¿No están aquí? Sí. La presencia de Dios es para ser venerada, es para poder ser honrada. Israel erra, Israel se equivoca y por eso pierde por primera vez el arca. ¿Por qué la pierde? Porque la ponen en medio del campamento y ellos dicen, si colocamos el arca, Dios nos va a dar la victoria. Ellos pensaban de que a través del arca ellos podían tener algún beneficio. Y la Biblia nos cuenta, si pueden ustedes después seguir leyendo aquí, Primera de Samuel, la Biblia nos cuenta que sus enemigos, los filisteos, se lanzan al ataque y derrotan a los israelitas. Dice que huyeron todos los israelitas. Fue una matanza terrible. Varios soldados de infantería murieron en esa batalla y el arca de Dios fue capturada por los filisteos. El pueblo de Israel perdió la presencia de Dios. Primera de Samuel, capítulo 4, vamos a leer versos 10 y 11. Então os filisteus
saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada e Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Um alto aqui, este último versículo, a última parte. Lembram ustedes os filhos de Eli, el sacerdote, que faziam aí barbaridade media aí no templo? Murieron allí. Ese fue su fin. Mas hoy no es el mensaje sobre ellos. El arca fue tirada, fue capturada de las manos de los israelitas. Cuando Dios te da su presencia, cuando Dios te regala su unción, no es para que tú trates de tirar provecho, sacar provecho de ella, a ver de qué me sirve la presencia de Dios, la unción de Dios. Porque cuando tú trates de hacer eso, Dios va a tirar a su amado. Dios va a quitar su mano, va a quitar su presencia. Entonces, el arca es capturada por los filisteos. Y lo que veo yo aquí es a un pueblo que pierde la presencia de Dios y no se preocupa. No le importa a Israel haber perdido el arca. Continuemos con la viaje. ¿Qué hicieron los filisteos con la presencia de Dios? ¿Qué hicieron con el arca? En algún mensaje, yo creo que hace ya un tiempo atrás, yo les hablé un poco sobre esto. Los filisteos tomaron el arca, ellos dijeron, wow, la presencia de Dios nos va a dar poder, power, shikará. Y ellos dijeron, vamos a colocar el arca de los israelitas en el templo nuestro, en el templo pagano, donde había un dios que ellos adoraban, que se llamaba Dagón, no dragón por si acaso. Dagón. Y pusieron el arca del lado del dios de los filisteos, allí en su templo. Y cuando lo pusieron allí, ellos dijeron, bueno, ahora somos invencibles, somos poderosos. Tenemos a nuestro dios Dagón y tenemos el arca de los israelitas. Ninguém nos va a vencer. Somos todopoderosos. Pero Dios dice, mi presencia no visita a igreja de Shinshiro para que você tire proveito dela. Yo no visito tu casa para que me pidas algo. Yo quiero ser simplemente honrado. Dios no comparte y Dios no compromete su gloria con ninguém, con nadie. Aprendamos eso, hermanos. La Biblia nos dice, la historia, léanlo ustedes en casa, que al día siguiente, cuando los filisteos fueron allí al templo, encontraron a seu Deus, Dagón, caído, inclinado, diante da arca. ¿Qué pensarían? ¿Fue un temblor, un terremoto? Colocaron nuevamente a estatua de su dios Dagón no lugar. Y al día siguiente, cuando una vez más van allí al templo, encuentran que su Dios tiene las manos cortadas. Tiene la cabeza cortada y solamente está un tronco, la parte del cuerpo allí de su Dios. Un tronco ridículo de un Dios que no se puede comparar con la presencia de Dios. Primera de Samuel capítulo 5, versos 2 al 4. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón
postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Ellos pensaron que sin arrepentimiento, que sin santidad, iban a tener la misericordia del Señor, que la presencia del Señor iba a ser como un talismán mágico, que les iba a dar poder, que les iba a dar todo lo que ellos quisieran. Por lo tanto, no les resultó a Israel, no les resultó también a los filisteos. La presencia de Dios nos sirve para decir: ahora que tengo la presencia de Dios, voy a ser próspero. No necesariamente. Si tú no cumples los principios divinos, por más que tengas la presencia de Dios, puedes morir en pobreza. Puedes morir en pobreza aún tengas la unción. La presencia de Dios no es para decir: tengo el poder en esta mano. Ven que voy a ungirte, ven que voy a colocar mi mano sobre ti. No, la unción, la presencia de Dios no es para eso. Lembra esto: Dios no compartirá su gloria con ninguém. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Y es más, los filisteos quisieron usar la presencia de Dios en la carne. La Biblia nos dice que Dios los hirió con tumores en sus partes secretas. Se presume que era hemorroides o quizás una infección en los testículos. Por lo tanto, los filisteos no podían ponerse su armadura, no podían ni andar. Por dentro, orgullosos; por fuera, ridículos. Por dentro era un poco orgulloso, por fuera, totalmente ridículos. Y eso pasa cuando una persona quiere usar la unción como una fuente de poder para su propio provecho. Los tumores secretos que nos cuenta aquí la Biblia tipifican los pecados ocultos, los hábitos secretos, lo que tú eres, lo que yo soy, cuando ninguém nos ve, lo que tú eres en la intimidad, terminan mostrándonos ridículos. Y ellos dijeron: ¿qué vamos a hacer con la presencia de Dios? Los tumores los carcomían, se estaban muriendo por causa de esos tumores. Entonces ellos dijeron: tenemos que tirar esto de aquí, tenemos que sacarlo del pueblo. Y entonces enviaron el arca a otra ciudad, a la ciudad de Gachi. De allí era oriundo Golías, el gigante. Gachi o Gat era una de las 5 ciudades más importantes de los filisteos. Era la única ciudad que tenía rey. Seguía en manos de los filisteos, solamente que ahora ellos los mandan a otra provincia, lo mandan a otra ciudad. Gat era conocida por sus viñedos. Entonces los filisteos pensaron lo siguiente: tal vez esa arca de los israelitas no nos sirva para tener poder, pero tal vez sí nos sirva para prosperar. Gachi era una ciudad de viñedos. Entonces, si la presencia, si el arca estuviese allí, la ciudad iría a ser más próspera.
Ellos pensaron, tal vez ellos escucharon, que mientras el arca estaba con los israelitas, ellos prosperaron, fueron abençoados por el Señor. Así que pensaron lo mismo: si nosotros tenemos el arca na cidade de Gat, vamos a ser también prósperos. Y llegó el arca allí a Gat, pensando que si Dios los ungía, si Dios los tocaba y les daba algo, ellos irían a ser prósperos. Y miren, yo veo a mucha gente y escucho a muchos allí en la internet que dice lo siguiente: si Dios me unge, no voy a tener problemas económicos. Lo mismo pensaron los filisteos. Si ponemos en Gat el arca del Dios de los israelitas, nos va a ir bien. ¿Qué aconteció? Los tumores en las partes íntimas no se dejaron esperar. Los problemas de la gente allí en Gat también comenzaron a venir en cantidad. La prosperidad que ellos esperaban no veio. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede manipular. Vamos a leerlo. 1 Samuel 5, verso 9. Mas quando a arca chegou a Gat, a mão do Senhor pesou sobre a cidade, ferindo com uma praga de tumores os homens de lá, tanto os jovens como os velhos, e houve grande pánico. Entonces, los filisteos dijeron: ¿cómo vamos a cuidar de la presencia de Dios? ¿Qué vamos a hacer con la presencia de Dios, con el arca? Ok, tuvieron una idea. Vamos a enviarla con unas vacas y vamos a colocar unas ofrendas y observar en qué dirección van esas vacas. Si van en dirección de Bet-Semes, que era el lugar de origen de donde habían traído el arca, quiere decir que fue Dios el que nos causó todos estos problemas, todos estos tumores, estas complicaciones. Ahora, si las vacas no van para Bet-Semes, sino se van para cualquier otro lugar, vamos nosotros a entender que esto no es nada espiritual, que no tiene nada a ver con Dios. Y cuando colocaron el arca para que las vacas las llevasen, las vacas se dirigieron a Bet-Semes, el lugar donde pertenecían. Y entonces, ¿qué dijeron los filisteos? Ellos dijeron: nos quitamos un problema de encima. ¡Qué alivio! Yo digo, qué declaración tan patética. Qué alivio que se fue la presencia de Dios. ¿Qué tal declaración de estas personas? Y tal vez tú puedas decir: sí, pastor, eso ninguém puede declarar eso. ¿Cómo vamos a decir qué alivio que ya la presencia de Dios no esté con nosotros? Mas sin embargo, como pastores, podemos nosotros dar fe que mucha gente se va de la iglesia no porque no guste do pastor, no porque o culto sea muy longo, muy largo. Mucha gente se fue de la iglesia porque su pecado le era descubierto, porque no podían vivir con una vida dupla, con una vida doble. No querían dejar su pecado. En todos los años de ministerio, yo les podría decir, por ejemplo, gente que vivía en unión libre, o sea, convivían juntos pero no eran casados. Y cuando nosotros hablábamos con las personas, le decíamos que no podían estar viviendo de esa manera. La respuesta era: pero nos sentimos casados, nos sentimos como si estuviésemos casados.
No pueden seguir así. Tienen que regularizar su situación. Y entonces llegan al punto que se sienten tan mal y dicen, nos vamos a otro lugar, nos vamos a otra iglesia a servir a Dios. Donde en esa otra iglesia no les preguntan por su estado civil. Donde en ese otro lugar nadie también no les va a decir nada. Pero continuemos con el viaje en la arca de Dios. La presencia de Dios se va allí montada sobre unas vacas. Tropiezan las vacas con una piedra y llegan allí a Bet-Shemesh. Y ahí estaban los granjeros, los facenderos israelitas. Y el que ve por primera vez el arca, se supone unos 20 meses después que había salido, que habían sido robada por los filisteos del campamento israelita. El primero que la ve es Josué de Bet-Shemesh, no es el Josué del libro de Josué. Es Josué de Bet-Shemesh. Y dice la Biblia que cuando ven el arca, ellos hacen fiesta, festejan porque estaban en un tiempo de cosecha, de cosecha. Y dijeron, ahora Dios nos va a abençoar, nos va a bendecir en grande porque estamos en cosecha. Ahora tenemos la presencia de Dios nuevamente entre nosotros. ¿Quieren leer ustedes después? Leanlo, está en 1 Samuel capítulo 6, ¿ok? Entonces, el arca voltó, el arca regresó y se pusieron felices. Mas aconteció un detalle. Los líderes fueron donde estaba el arca y abrieron el arca para ver qué había dentro. Los israelitas sabían muy bien por la ley que eso no se podía hacer. Dios había prohibido que abran el arca del pacto. Ninguém podía abrirla. Pero estos confianzudos, estos sinvergüenzas, pensaron que ellos eran parceiros, eran socios de Dios, porque eran los líderes y ellos podían hacerlo. Y miraron dentro del arca sin ningún temor. Y Dios se enojó, Dios se iró. Miren, aun cuando nuestras motivaciones sean buenas, aun cuando nuestras motivaciones puedan ser ganar almas para Cristo, si le faltamos el respeto a la presencia de Dios, nosotros los líderes, si nosotros los líderes le faltamos el respeto a la presencia de Dios, el pueblo será quien pague las consecuencias. Y eso aconteció allí con Israel. Por causa de que los líderes abrieron la tapa del arca para ver qué había allí, la consecuencia fue que murieron 50.070 personas. Vamos a leerlo. 1 Samuel 6, verso 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Shemesh porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Me llama la atención esos números, porque la Biblia cuando habla de números de personas siempre es en forma redonda. 5.000 convertidos, 3.000 convertidos. En el pasaje anterior que leímos murieron 30.000 israelitas, pero aquí dice 50.070. No lo dice la Biblia, pero a mí me hace pensar que tal vez fueron 70 líderes y la consecuencia 50.000 de entre el pueblo de los israelitas. Murieron en el instante. ¿Por qué? Porque los líderes curiosearon, chismosearon, fofocaron dentro del arca. Y para mí esto es una señal, una luz vermelha en mi semáforo espiritual como líder. Porque yo he visto a mucha gente, a mucho pueblo cristiano en diferentes lugares, gastando dinero, pagando entradas caras
para ir y asistir a un congreso profético, para ir y participar de un evento, para ir a cierto lugar, porque viene un grande apóstolo, famoso, que va a estar entre nos. Personas que están con fome, están con hambre de una palabra. Yo he visto a líderes manipular la presencia de Dios sin ningún temor. Y en lugar de impartir bendición a ese pueblo que está con fome, con sed espiritual, ofenden la presencia de Dios. ¿Saben cuál es el resultado? Lo mismo que aquí en esta historia. Muerte. Pero no muerte física, muerte espiritual. Hay un nivel de alfabetismo espiritual, de analfabetismo espiritual entre el pueblo cristiano. Hay un nivel de desinformación, de no conocer la palabra de Dios en el reino. Cuando la gente cristiana no lee la Biblia y no tiene revelación de parte de Dios y solo escucha lo que el pastor dice, lo que el apóstolo dice, lo que el evangelista dice y repite lo mismo sin ver si está en la palabra de Dios. Y cuando tú le preguntas, ¿y dónde está eso en la Biblia? El apóstol dice. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? El pastor lo dijo. Y solamente escuchan y repiten. Hay un analfabetismo espiritual muy grande. Y por lo tanto, más una vez, sale a pregunta: ¿cómo vamos a cuidar la presencia de Dios? ¿Qué vamos a hacer si en realidad no conocemos cómo cuidar esa presencia del Señor? Estos israelitas no sabían qué hacer, porque aún los mismos líderes abren la tapa del arca, donde Dios en la ley les habría dicho: no se puede abrir. Analfabetismo espiritual en los tiempos bíblicos del Viejo Testamento, pero también tenemos analfabetismo espiritual el día de hoy. A veces veo por la internet cultos de diferentes iglesias y mientras el pastor está pregando, está predicando, las cámaras allí enfocan. Y mientras el pastor está pregando, la gente por ahí está caminando de un lugar a otro. Las crianzas se están cogiendo frente al altar. A veces yo digo, ¿por qué permiten que hagan eso? Porque a veces las cámaras enfocan a las personas y las personas están allí bostezando, bocellando, comiendo chiclete, mirando el celular. Vaya, vos saber qué que están oleando en ese celular. No enfoquen por favor a los hermanos aquí. ¿Saben cómo yo interpreto eso? Gente que va a la iglesia y abre el arca y olea qué hay adentro. La presencia de Dios es: aquí está la unción, aquí está la unción. Repitan conmigo esta frase. Eso no es la unción. Eso no es la presencia de Dios. Cuando la gloria, cuando la unción de Dios llega a un lugar, você não se quer mexer. Tú no te quieres mover allí de tu lugar. Te estás orinando, y disculpen la palabra, está queriendo hacer xixi, pero dices: yo me aguanto, porque Dios está aquí. Porque la presencia del Señor está en este lugar.
Cuando tú estás sintiendo la presencia del Señor, tú no tienes sueño, porque tú dices, Dios me está hablando. Esa palabra es conmigo. Dios está diciéndome algo y yo no me puedo quedar dormido. No podemos familiarizarnos con la presencia de Dios. No podemos decir, bueno, es lo de siempre, es común, es habitual. No, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Y entonces los betsemitas se preguntan, ¿por qué 50,000 muertos? Es mucho. No podemos cuidar de la presencia. ¿Qué vamos a hacer con la arca, el arca de Dios? Es un problema la presencia de Dios si tú no sabes trabajar con ella. Si usted no sabe trabajar con la presencia de Dios, puede te matar. Como mató aquí a los betsemitas 50,000. Y entonces ellos, para librarse del problema, la envían a otro lugar, a un lugar llamado Kiriat Jearim. Y Kiriat Jearim significa ciudad de bosques, ciudad de florestas. Un lugar con muchos árboles. Un lugar donde vivía Abinadab, que su nombre significa liberal, condescendiente. Y allí en su casa, en medio de la floresta, en medio de los árboles, dejaron el arca. Y se presume, se piensa que por más de 30 años. Y tal vez después de todo lo que te he contado, tú te puedas preguntar, ¿y pastor, hubo muertes? ¿Hubo tumores? Peor que eso, silencio de Dios. O muchísimo de Deus durante 30 años. Yo prefiero que Dios me discipline y no que me muestre su silencio. No que me muestre su mutismo. Este Abinadab guardó el arca como si fuese un mueble. Y allí quedó. Y Dios no faló, no habló por décadas. Cuando el arca de Dios es escondida entre la floresta, entre los árboles del pecado y los árboles de la doble vida y los árboles de la diversión y de los malos negocios, pasa desapercibida. La ignoramos. La presencia de Dios no tiene nada a ver con nosotros. Nosotros solemos esconderla. Lo hacemos desde nuestros antepasados. Desde el tiempo de Adán. Cuando Dios creó el huerto, Dios dijo que todo lo hizo bueno. Y el día que Adán se vio desnudo, nu, juntamente con su mujer, con Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron entre los árboles. Usaron algo que Dios creó para esconderse, para escondernos. Y a veces nosotros usamos algo de Dios para escondernos también. Nos escondemos detrás de un ministerio. Nos escondemos detrás de una iglesia. Nos escondemos detrás del servicio a Dios. Decimos, bueno, yo sé, mis ojos no son puros, pero yo estoy sirviendo en la iglesia. Es cierto que tengo una vida dupla, pero estoy sirviendo cantando en el coro. Nos escondemos detrás de algo de Dios, usando lo que Dios creó para esconder nuestra falta.
Y los que se esconden detrás de un ministerio, de un servicio, terminan como los filisteos, orgullosos por dentro, ridículos por fuera. Porque tarde o temprano, ese fraude saldrá a la luz, virá a tona. Todo se descubre, todo se descubre. Entonces, ignorar la presencia de Dios da lugar a que el cristiano tenga una vida liviana. Y los israelitas la ignoraron. 30 y tantos años, el arca en medio de la floresta, en medio de los árboles. Déjame decirte algo. La presencia de Dios no se termina el domingo cuando tú sales del templo y te vas para tu casa. No, la presencia de Dios se va contigo. La presencia de Dios se va contigo a tu casa. Tú no puedes meterlo entre los árboles, entre la floresta, de segunda a sábado, de lunes a sábado, no. Porque cuando tú regresas a tu casa, termina el domingo y guardas tu ropa bonita, tus aretes, tus brincos, las mujeres, tus zapatos con tacos, con saltos altos, y guardas la Biblia, y guardas la presencia de Dios en el closet hasta el próximo domingo. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer, mi querido hermano, mi querida hermana. La presencia de Dios estará allí cuando você fale con su esposo, con su esposa. La presencia de Dios estará allí cuando hagas el amor con tu cónyuge. La presencia de Dios estará allí cuando envíes a tus hijos a la escuela. La presencia de Dios estará allí todo el tiempo. La presencia del Espíritu Santo estará allí contigo. No puedes meterla dentro de los árboles. ¿Me entienden? Y tal vez tú me preguntes, pastor, sigamos con el viaje. ¿Qué pasó con el arca? ¿Qué aconteció con la arca de Dios? Para saber qué aconteció, tenemos que irnos de Samuel, tenemos que irnos a Primera de Crónicas, capítulo 13. Ya habían pasado prácticamente unos 40 años. ¿Ok? David es proclamado rey de Israel. Y David quiere hacer de Jerusalén el centro mundial de la adoración a Dios. Y David proclama lo que el rey anterior nunca proclamó. David dice, ¿cómo es que la presencia de Dios no está con nosotros? Y él cumple la promesa que él escribió en uno de sus salmos. Vamos a leer ese salmo, Salmo 132, versos 3 al 5. Dice, Salmo 132, versos 3 al 5. ¿Me lo pones, por favor? No iré a mi hogar, ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. No puedo ser rey, no puedo ser pastor, no puedo ser empresario si yo no tengo las garantías de que la presencia de Dios irá conmigo. Lo que tú emprendas, lo que tú hagas, asegúrate de que la presencia de Dios vaya contigo. Asegúrate de que Dios esté contigo en cada cosa que tú puedas hacer en tu vida. ¿Cuántos quieren ese espíritu de David? Amén. Que realmente sea una realidad en nuestras vidas. Mas el rey David, ahora rey, hace 40 años que no ve la presencia de Dios, que el arca del pacto no está allí en Israel.
Y David no es bien asesorado. Ustedes saben, los reyes, los presidentes tienen allí su cuerpo de asesores. Pues no fue bien asesorado, porque David manda unos bueyes, unos boys, colocan el arca, ya habían ido donde Abinadab, y colocan el arca sobre una carreta nueva, es un carro nuevo. Y al llegar a cierto lugar, los bueyes que llevan el arca encima, tropiezan. Y entonces, cuando el arca está por caerse, uno de sus soldados, Usa, dice, opa, va a caer. Y él en su buena intención extiende sus manos para asegurar el arca para que no caiga. Mas en ese mismo instante, Usa cayó fulminado, murió. Usa toca el arca y en el mismo momento muere. Y cuando muere, en ese instante, David dice, Chotomate, esperen. Algo estamos haciendo errado, algo estamos haciendo mal. Ese no es el Dios que yo conozco. Y es que nada nuevo va a reemplazar lo sagrado. Nunca la carne reemplazará la unción. Nunca os bois reemplazarán a los levitas escogidos. David no había sido bien asesorado. La ley decía que eran solamente los levitas que podían llevar el arca. Nunca los carros nuevos puedan suplantar los hombros escogidos. La ley decía que los levitas en sus hombros serían los que debían llevar el arca. Pero David no sabía nada de eso. Y hoy en día vivimos en una época donde se confunde el sudor con la unción. ¿De qué viene el sudor? Pues del esfuerzo de la carne. Cuando uno hace un gran esfuerzo, el resultado es de que uno está sudando, está sudando. Y pensamos que si nosotros hacemos esto, si nosotros hacemos lo otro, entonces Dios se va a mover. Dios tiene que moverse, porque yo estoy haciendo esto y el otro. Y así no funcionan las cosas. Así no es como Dios te va a bendecir. Entonces, cuando David ve la muerte de Usa, un hombre que David es un hombre inteligente, David es un hombre rápido, él para allí la marcha. Entonces, ¿qué hace David? No la lleva al bosque como lo habían hecho anteriormente. No la entrega el arca a los enemigos. No ignora el arca y continúa allí su marcha, no. La mete dentro de la casa de un granjero, de un facendero que estaba allí, llamado Obed-Edom, un levita. Y le dice, mira, Olia, hasta que Dios me diga cómo debe ser transportada el arca, cómo debe ser honrada la presencia de Dios, necesito que tú la tengas allí en tu casa. Y Obed-Edom le dice al rey, ok, hay lugar en mi sala. Yo creo que va a verse bien allí con los muebles de mi sala. Y colocan el arca en la sala de Obed-Edom. Las crianças preguntan, papá, ¿y qué es eso? Es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Pasan 3 meses y no hay muerte en la casa de Obed-Edom. 3 meses y no hay tumores en las partes íntimas, secretas. Nadie muere por tocarla. Estoy seguro que las crianças corrían y muchas veces tocaban, se subían tal vez encima del arca. Tal vez un día la mujer
vino con un florero, con un vaso, con flores. Él estaba en medio de la sala y lo colocó encima allí del arca. Y tal vez Obed-Edom le dice: mujer, ¿más qué haces? Es la presencia de Dios. Pero cae bonito con los muebles, con la sala. No había maldad allí. No había maldad en ellos. Y ellos salen a trabajar todos los días, como lo hacían siempre. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 14. Assim ficou a Arcagideus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. ¿Qué tenía Obed-Edom que no tenían los filisteos? ¿Qué tenía Obed-Edom que aún su rey David no lo tenía? ¿Cómo es que esa arca que mata por aquí, destruye por allá, coloca tumores allí por la gente, puede abençoar a un fazendeiro? ¿Qué se supone que sabe este granjero? ¿Sabes qué es? Este fazendeiro no quiere el arca para tener poder, para tener prosperidad. Él simplemente le abre la puerta de su casa para que la unción se quede con su familia. Simplemente le abre las puertas de su casa para que la unción esté allí con sus filhos. Este fazendeiro, este granjero no quiere manipular la presencia de Dios. No le quiere dar una ayudita, porque a veces pensamos: yo le doy una ayudita a Dios para que trabaje más rápido y me abençoe. No, él no quería hacer nada de eso. Solo le abre su casa para tener su compañía, para que pueda estar con él y con su familia y pueda abençoar a sus filhos. Este fazendero no quiere la arca para que le traiga prosperidad. Ni siquiera la espera, porque todos los días sale a trabajar, a esforzarse con su propio trabajo. Él guarda el arca, sí, allí en su casa. Y la presencia de Dios está con él. ¿Y sabes qué pasa? La presencia de Dios puede darte mucho si tú no le pides nada. Puede darte muito se você não pede nada. Obed-Edom no sabe que la gloria de Dios, si la honra, si la venera, si le da una casa, si le da un telhado, un techo, puede abençoar grande y poderosamente su vida. Como les decía, David es un hombre inteligente, un hombre rápido. Él comenzó a pesquisar, a buscar en los manuscritos, en las leyes, y se dio cuenta de que la presencia de Dios estaba buscando eso. Un lar, un hogar, una casa, un techo, un telhado, donde poder estar, donde se le pudiese honrar todos los días. Y Dios te dice y me dice a mí en esta tarde: si tú me das un lar, un hogar, si tú me das un techo, no para que te prospere, no para que te dé lo que tu corazón allí desea, sino simplemente para que yo esté contigo. Yo haré grandes cosas. Si me metes dentro de tu carro y me honras en cuanto vas conduciendo tu carro, si me metes en tu cuarto, si me dejas meterme en tus cosas, te vas a sorprender de todo lo que yo voy a hacer, de cómo eu voy a abençoar o fruto das tuas mãos.
de cómo voy a bendecir el fruto de tus sueños, de cómo voy a bendecir tu visión. Voy a darte tanto, porque mi presencia irá contigo, Shinshiro. Mi presencia, mi gloria, iglesia de Shinshiro, estará contigo y con tu familia. Permíteme tener un lar, un hogar donde estar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando le dicen, Señor, ven a mi casa. No quiero pedirte nada, solo quiero que tú estés conmigo. Es que voy a convidarte que puedas fijar en pie. Que juntos podamos orar. Yo podría convidarles a venir aquí al frente y decirles, levanta tus manos. No es necesario, ¿sabes? Porque Dios ve los corazones. Dios conoce. Yo voy a pedirte que allí donde tú estés, antes que yo ore por todos, tú le puedas decir allí en tus propias palabras: Señor, quiero que mi casa sea como la casa de Obed-Edom. Quiero que tu presencia esté allí conmigo, porque yo quiero honrarte allí donde tú estás. No quiero, Señor, tirar proveito, aprovecharme, Señor, de que tu presencia está conmigo. No quiero pedirte cosas, no quiero pedirte que me prosperes, que me bendigas, que me guardes. Quiero simplemente que vayas conmigo. Dile allí con tus propias palabras: 3 meses estuvo el arca, la presencia de Dios, en casa de Obed-Edom, y Dios lo prosperó en todo. Y sabes, la prosperidad no es solamente material, la prosperidad también es espiritual. Les decía que hay un analfabetismo espiritual dentro del pueblo de Dios. Que esa presencia y esa unción nos ayude a conocer de Dios, a conocer la Biblia, a poderla leer, a poderla estudiar, a poder tener comunión con el Señor, a poder orar, a poder reunir a la familia, a poder juntos querer más y más de nuestro Dios. ¿Sabes? En nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos esa presencia dentro de casa. Necesitamos esa unción dentro de nuestras casas. Y es por eso, Señor, en esta tarde que queremos pedirte que tu presencia nos acompañe, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu presencia esté con cada uno de nosotros. No es que tu presencia, Señor, se quede aquí cuando termina el culto y nos vamos a casa, no. Queremos que tu presencia vaya con nosotros. Pero no la queremos guardar, Señor, en el closet, entre los árboles. Que todo lo que hagamos y donde vayamos, tu presencia esté con nosotros y nos acompañe. Sí, Señor, no somos perfectos. Fallamos, pecamos. Pero ahí estás tú para decirnos: filho, filha, eso no está bien. Y podernos arrepentir y pedirte perdón una vez más. Y saber que tú continúas con nosotros, Señor. Porque tú eres nuestro Dios bueno, nuestro Dios fiel. Que a pesar que muchas veces somos infieles, tú continúas siendo fiel, Señor. Y estamos aquí, Señor. Estamos aquí, Señor. Teu povo, tu iglesia, teus filhos, tus hijos. Y queremos decirte, Señor, que te necesitamos y que queremos más de ti. Y que nos ayude, Señor, a poder honrar y venerar tu presencia. A simplemente, Señor, honrarte,
y darte el lugar que tú te mereces. Transforma nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas, como lo hiciste con Obed-Edom, Señor. No queremos ser como los líderes, Señor, allí del pueblo de Israel, Señor, que no tuvieron respeto y por eso hubo muerte. Entre los filisteos, tumores y muerte. No queremos morir espiritualmente, Señor. Y si sentimos que estamos muriendo espiritualmente, es el momento, Señor, de pedirte: ven a nuestras casas. Trae vida, Señor, nuevamente. Reaviva, Señor, un fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Gracias, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra y en tu majestad te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra y en tu majestad te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra y en tu majestad te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Adora al Señor. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar
Este fuerte aplauso a esa presencia de Dios. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.